Buen día, nosotros somos el equipo 10 y les vamos a hablar acerca del patrón de diseño Singleton. Los llamados patrones de diseño ayudan a los desarrolladores en la programación orientada a objetos, proporcionando plantillas probadas y comprobadas para resolver tareas de programación. Una vez seleccionada la plantilla más adecuada a partir de los aproximadamente 70 patrones de diseño, se refina haciendo adaptaciones individuales. Sin embargo, el enfoque general para el patrón sigue siendo el mismo. El patrón Singleton es muy poderoso, pero tiene la reputación de ser una reliquia en la programación orientada a objetos. El patrón Singleton o Singleton Pattern en inglés pertenece a la categoría de patrones creativos dentro del grupo de los patrones de diseño. También se le conoce simplemente como Singleton. El propósito de este patrón es evitar que sea creado más de un objeto por clase. Esto se logra creando el objeto deseado en una clase y recuperándolo como una instancia estática. El Singleton es uno de los patrones más simples, pero más poderosos en el desarrollo del software. Sus características principales. Si se utiliza el patrón Singleton para crear una instancia de una clase, entonces el patrón se asegura de que realmente solo pertenezca con esta instancia única. El Singleton que hace que esta clase de software sea accesible globalmente. En los diferentes lenguajes de programación hay diferentes métodos para lograrlo. Para asegurarse de que pertenezca con una sola instancia única, se debe impedir que los usuarios crean nuevas instancias. Esta se logra mediante el constructor, declarando el patrón como privado. Esto significa que solo el código en el singleton puede instanciar el singleton en sí mismo. Por lo tanto, esto garantiza que un solo mismo objeto puede llegar al usuario. Si esta instancia ya existe, no se crea ninguna nueva instancia. ¿Cómo implementarlo? 1. Añade el campo estático privado a la clase para almacenar la instancia singleton. 2. Declara un método de creación estático público para obtener la instancia singleton. 3. Implementa una inicialización diferida dentro del método estático. Debe crear un nuevo objeto en la primera llamada y colocarlo dentro del campo estático. El método deberá devolver siempre una instancia en todos los llamados siguientes. 4. Declara el constructor de clase como privado. El método estático de la clase seguirá siendo capaz de invocar al constructor, pero no de los otros objetos. 5. Repasa el código cliente y sustituye todas las llamadas directas al constructor de la instancia singleton por llamadas a un método de creación estático. El patrón singleton resuelve dos problemas al mismo tiempo, vulnerando el principio de la responsabilidad única. Garantizar que una clase tenga una única instancia es controlar el acceso a algún recurso compartido, por ejemplo, una base de datos o un archivo. Funciona así. Imagínate que has creado un objeto y al cabo de un tiempo decides crear otro nuevo. En lugar de recibir un objeto nuevo, obtendrás el que ya habías creado. Ten en cuenta que estás compartiendo, es imposible de implementar con un constructor normal, ya que una llamada al constructor siempre debe devolver un nuevo objeto por diseño.
Proporcionar un punto de acceso global a dicha instancia. Nos permite acceder a un objeto de cualquier parte del programa. No obstante, también evita que otro código sobrescrita esta instancia. Al igual que una variable global, nos permite acceder a un objeto desde cualquier parte del programa. No obstante, también evita que otro código sobrescrita esta instancia. Este problema tiene otra cara. No queremos que el código que reserva el primer problema se encuentre disperso por todo el programa. Es mucho más conveniente tenerlo dentro de una clase, sobre todo si el resto del código ya depende de ella. Hoy en día el patrón singleton se ha popularizado tanto que la gente suele llamarlo singleton a cualquier patrón, incluso si solo resuelve uno de los problemas antes mencionados. Un ejemplo es el gobierno que excedente del patrón de singleton. Un país solo puede tener un gobierno oficial, independientemente de las identidades personales de los individuos que forman el gobierno. El título gobierno de X es el punto de acceso global que identifica a un grupo de personas a cargo. Ventajas. Vulnera el principio de responsabilidad única. El patrón resuelve dos problemas al mismo tiempo. El patrón singleton puede enmascarar un mal diseño, por ejemplo, cuando los componentes del programa saben demasiado los unos de los otros. El patrón requiere de un tratamiento especial en un entorno con múltiples hilos de ejecución, para que varios hilos no se crean un objeto singleton varias veces. Otra ventaja de ello es que a pesar de que puede resultar un poco complicado realizar la prueba unitaria, porque muchos frameworks de prueba dependen de herencia a la hora de crear objetos simulados, debido a que la clase singleton es privada y en la mayoría de lenguajes resulta imposible sobreescribir métodos estáticos. Tendrás que pensar en una manera original de simular el singleton, o simplemente no escribas pruebas o no utilices un patrón singleton. Además de eso, una de las principales ventajas es que como es una sola instancia, se hace global y se puede llamar o utilizar en varios métodos a la vez. Desventajas. Puedes tener la certeza de que una clase tiene una única instancia y que se impide que los usuarios creen más instancias. Obtienes un punto de acceso global a dicha instancia. Como se mencionó anteriormente, la instancia se declara de forma global para que pueda ser utilizada en distintos métodos a la vez. El objeto singleton solo se inicializa cuando se requiere por primera vez. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado.